en el día a día. El día de hoy vamos a repasar un poquito, a conocerlo, a qué nos referimos cuando hablamos de funcionalidad y los diferentes grados de funcionalidad que puede tener una persona con o sin demencia, un adulto mayor con o sin demencia, y cómo estas funciones van a ir disminuyendo con el paso del tiempo y cómo sucede en los pacientes con demencia. De tal manera que al ver cómo se da la funcionalidad de nuestros adultos mayores, cuando se pierde, cómo podemos ayudarlos o sustituir. ¿Ok? Vamos a empezar entonces viendo la valoración de la funcionalidad en el adulto mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, el objetivo primordial en el cuidado del adulto mayor es mantener la funcionalidad para prevenir la dependencia y fomentar, por ende, su independencia. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven en el lado derecho de la presentación, decimos cómo podemos ayudar a nuestro adulto mayor. Y si nos damos cuenta de esta imagen, vemos que está toda la familia, no solamente el adulto mayor que podemos tener en casa o que podemos cuidar, sea un familiar o que lo cuidemos, no como cuidadores profesionales, sino en general toda la familia, porque si todos nos comprometemos a ayudar a este adulto mayor que convive con nosotros, pues definitivamente vamos a mejorar su calidad de vida, tanto de ellos como de nosotros del entorno. Entonces, diciendo esto, podemos medir la funcionalidad considerando las diferentes actividades que vamos a realizar en el día a día y a su vez los cambios que se van a producir a lo largo del tiempo. Ojo, como les decía al inicio, en un adulto mayor y en un paciente con demencia. Esto es en general para todas las personas, ¿no? Para poder entender un poquito más, veamos cómo valoramos la funcionalidad. Podemos dividir la valoración de la funcionalidad en tres componentes. Actividades de la vida diaria básicas, actividades de la vida diaria instrumentales y lo que corresponde a la valoración del equilibrio y la marcha. Como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, hemos puesto ejemplos, algunos de ellos. Por ejemplo, en actividades de la vida diaria básica se refieren a lo que es la alimentación, el vestido, el cuidado personal, el control de los esfínteres, el aseo, ¿no? Y aquí tenemos la imagen de uno de ellos, ¿no? Vemos a un adulto mayor que se está alimentando, ¿no? En las actividades de la vida diaria instrumentales pueden ir desde aquellas más complejas, por ejemplo, como el ir a realizar alguna operación en el banco, cobrar la pensión, hacer algún pago o incluso manejar un cajero electrónico, como vemos en la imagen aquí, hasta, por favor, si silenciamos los micrófonos para que todas las personas puedan escuchar, muchas gracias. ¿No? Hasta, por ejemplo, el hecho de preparar las comidas o planificar y preparar un viaje, ¿no? Todo eso corresponde a las actividades de vida diaria instrumentales. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Yo diría quizás el ejemplo un poco más complejo. Y el otro punto a tener en cuenta es la valoración del equilibrio y la marcha, ¿no? Tener en consideración que el adulto mayor en general, conforme va pasando el tiempo, va a ir perdiendo esa capacidad de reacción, esos propios receptores, o sea, esos receptores que vamos a tener, ¿no? En nuestro cuerpo o específicamente en la planta de los pies, que nos van a ayudar a poder detectar cualquier desequilibrio, desbalance y nos va a dar la capacidad de reacción para poder sujetarnos, para poder protegernos, ¿ok? Entonces,
¿Cómo valoramos esta capacidad de caminar, de mantener el equilibrio, de prevenir las caídas? Y por eso vemos aquí a 2 adultos mayores realizando una caminata relativamente rápida. Pues bien, ya hemos visto entonces que las actividades, ¿no? La funcionalidad se divide o podemos evaluarlo en estos 3 grandes componentes. Muy bien, dicho esto, importante recordar que ya se ha mencionado en otras charlas inclusive, y ustedes también lo pueden haber leído y visto en el manual que han descargado de manera gratuita, o muchos de ustedes lo tienen en físico también, que pueden haber muchos cambios en el adulto mayor como parte del envejecimiento, cambios asociados a edad, o de repente alguna queja de algún familiar que algo está sucediendo, o ya algunos pequeños olvidos que pueden presentarse. Fíjense, ahí estaríamos a un nivel de deterioro cognitivo leve. Pero cuando ya hay mayor compromiso de cognición y esto se asocia a compromiso de la funcionalidad, pues ya estaríamos hablando de casos de demencia. Y es así que ustedes lo ven, que lo hemos marcado en un color diferente. ¿Ok? Por favor, agradeceré silenciar el micrófono. Gracias. Y aquí en este cuadro podemos ver las diferentes actividades que hemos comentado, tanto las básicas como las instrumentales. Pero importante esta imagen para poder entender cómo a través de los años en un paciente con demencia, estas se van a ir comprometiendo. Recordemos que se van a comprender de más a menos, ¿no? Y también se van a ir perdiendo de más a menos. Es decir, aquellas instrumentales que vimos, y dentro de las instrumentales, específicamente las de avanzadas, como les decía, realizar una transacción en el banco, realizar una planificación de un viaje, comprar, por ejemplo, hacer compras, ¿no? De gran valor, uso de la computadora, utilizar un cajero, o como dice acá, manejo de citas, programaciones, uso adecuado del teléfono, sobre todo ahora que básicamente es la telefonía móvil. ¿Ok? O conseguir preparar la comida, ¿no? Al hablar, por ejemplo, de conseguir la comida es el hecho de planificar si vamos a hacer una comida más sofisticada o no, ya realizar lo que corresponde viajes, uso de algunos electrodomésticos, ¿no? Y vean cómo a través de los años que marcamos aquí en la parte superior, 0, ¿no? Cuando es una persona completamente que realiza todas sus actividades, 2, 4, 6, 8 y 10, cómo se va comprometiendo la funcionalidad, ¿no? De ahí ya empezarán a haber algunos olvidos, entonces ahora no se recordará dónde dejaron algunas cosas, ¿no? De uso frecuente, o documentos, o monedero, teléfono, ¿no? O de repente ya va más avanzando, dificultad para seleccionar qué es lo que yo me voy a poner, cómo me quiero vestir, o de repente ya tengo dificultad para vestirme de repente con los cierres, con los botones, y voy a requerir una asistencia, ¿no? Y ya estaríamos hablando de actividades básicas, como vimos en la primera imagen, o cierta dificultad en el aseo, en mantener actividades de diversión, juego, ya requiere un acompañamiento, una asistencia, ¿no? Y inclusive, miren ustedes, al final tenemos lo que es marcha, caminar y alimentarse por sí mismo, ¿no? Entonces esa es una pérdida progresiva. Por eso es que muy importante tengamos muy en claro que las actividades van a ser, ¿no? De 3 tipos, las más complejas, las instrumentales, que inclusive dentro de estas las que son mucho más complejas son las de avanzada. Luego las actividades de vida diaria básica, y también muy importante el poder mantener la marcha mediante, ¿no? Equilibrio, marcha y coordinación. Muy bien, entonces, nuevamente, para recalcar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en nuestro paciente con demencia? ¿No? Inicialmente vamos a tener síntomas cognitivos, conforme avanza la enfermedad
se pueden asociar síntomas psicológicos, conductuales, y aquellos síntomas relacionados a las actividades de la vida diaria, lo que hemos visto, ¿no?, en las diapositivas previas, ¿no? Y todo esto en general va a generar una disminución de la calidad de vida para el paciente y para la familia. ¿Por qué para la familia? Porque va a tener que asistir mucho más, tener de repente que generar algunas herramientas o conforme esto avance, acompañar más en el curso de la enfermedad al paciente. Y como vemos, disminuye la funcionalidad. Y el motivo de esta charla es darle algunas pautas o tips cómo nosotros podemos ayudar a que nuestro paciente sea más independiente o se mantenga independiente en la medida de lo posible entre estos aspectos. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer nosotros para ayudar a nuestros pacientes? Nuevamente vean la imagen de la derecha. La idea es que sea como equipo. Si tenemos a nuestro paciente dentro de nuestra casa o de nuestro entorno, la idea es que todos participemos. No es recomendable que una sola persona se haga cargo de esto. Ya se ha conversado en sesiones anteriores, inclusive en sesiones presenciales, hemos visto que la carga hacia una sola persona pues es muy desgastante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero fíjense aquí en el lado izquierdo tenemos un foquito y dice considerar. Hay dos puntos muy importantes antes de ver qué es lo que podemos hacer. Tenemos que cerciorarnos cómo está la visión de nuestro adulto mayor o de nuestro paciente, porque puede ser que nosotros propongamos muchas cosas para poder ayudarlo, pero no los pueda leer o de repente las vamos a hacer a un tamaño que no las pueda percibir. Entonces es muy importante cerciorarnos cómo está su visión, cuándo fue de repente la última medida de vista, si tiene los lentes adecuados, ¿no? Y para tenerlos siempre a mano. Y otra cosa también muy importante es el tema de la audición, porque conforme avanza la edad, pues vamos a ir perdiendo la capacidad auditiva. Entonces, puede ser que nosotros tengamos mucha voluntad, tengamos muy buenas ideas, pero si nuestro adulto mayor, nuestro paciente con demencia, tiene dificultad en la audición, pues va a ser un poco difícil poder ayudarlo. Entonces, es recomendable también una evaluación de cómo están esos oíditos para ver si hubiera la necesidad de un uso de audífonos o de repente, pues que si no podemos adquirir estos audífonos, modular el tono de nuestra voz, hablar más pausado, intentar hablar directamente hacia esta persona, utilizar mensajes cortos, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos estas dos cosas de aquí, pues la ayuda que brindemos a nuestros pacientes va a ser mucho más beneficiosa. Muy bien. Entonces, vayamos primero a aquellas actividades, ¿no?, que son las más complejas, las instrumentales. Ustedes pueden ver en la pantalla que yo he enunciado muchísimas aquí, pero hay algunas que están con un color más fuerte. ¿Ok? Por ejemplo, analicemos la primera. Dice, realizar viajes, incluyendo programación. ¿Ok? Aquí ustedes en el lado derecho ven unas imágenes. Y para este primer punto de realizar viajes, podría ayudarnos una lista de chequeo o una lista de trabajo, que podemos prepararla con el mismo paciente, el mismo adulto mayor. ¿Qué vamos, si estamos planificando un viaje o una salida, hacia dónde vamos a ir, cuántos días vamos a ir, qué vamos a necesitar, si vamos a ir por nuestros medios, si vamos a requerir comprar pasajes, qué tipo de ropa o aditamentos vamos a llevar, si vamos a ir con movilidad propia, si vamos a llevar de repente algo de alimentación, si es un viaje corto, si es una salida corta de repente cerca o a casa de un familiar, en fin. Pero una lista de chequeo, una lista de actividades,
pues va a ayudarlo muchísimo y hacerlos con ello para que no es que yo voy a hacerles la lista y esto es lo que hay que hacer, sino ir revisando en forma conjunta con nuestro adulto mayor, ¿no? Otro punto que dice aquí, pagos de servicios en el banco, ¿no? Muchos adultos mayores, muchas personas quieren seguir haciendo sus pagos, ir a cobrar sus pensiones, porque es parte de su actividad, ¿ok? Entonces, si vemos que ya hay algunos olvidos respecto a fechas o de repente pues ya ha olvidado algún documento o algún papel, pero quiere seguir haciendo, ¿cómo podemos ayudarlo? Pues podemos utilizar, ¿no? Para no olvidar fechas, el uso de una agenda, ¿no? Y para el uso de una agenda de repente es un poco difícil que algunos adultos mayores quieran usarla. Entonces, tenemos que decirle que es algo que les va a ayudar o ponernos nosotros mismos, decir, nosotros también lo usamos y nos ayuda muchísimo, o escogerla con ellos, cuál es lo que más le gusta, de qué tamaño, de qué forma, no ir y decir, te compré una agenda para que apuntes o esto, no, es elegirlo con ellos. Entonces, en los pagos por servicio, podemos colocarlos en los días de una agenda y marcarlos, o también puede ayudarnos mucho un planner mensual en el cual nosotros podemos marcar los días, por ejemplo, que tenemos que hacer, qué sé yo, pago de luz o pago de repente de mantenimiento. Por favor, si silenciamos los micrófonos, gracias. ¿No? Entonces, en nuestro planner, que podemos tenerlo en la cocina o podemos tenerlo en un lugar visible, en el comedor de diario, en fin, o encima del refrigerador o en la pared del refrigerador, ¿no? Hay muchos planners que vienen inclusive imantados o uno mismo puede imprimir en una hoja 3, ¿no? Y nosotros ir completando cada mes y marcando estas fechas de tal manera que en un lugar visible el paciente o el adulto mayor pueda verlo y decir, hoy día estamos en tal fecha, tengo que hacer tal pago o tengo tal cita o tengo tal actividad a la cual no es que vamos a hacerlo por él, vamos a acompañarlo, vamos a asistirlo, ¿no? Y de esa manera, acuérdense que es muy importante para el adulto mayor y para el paciente mantener su identidad. Y nosotros vamos a ayudarlo con eso, ¿ok? Luego tenemos aquí el realizar trámites o completar formularios. Hay una serie de trámites que pueden presentar, hacer, requerir documentos para el seguro social o de repente para algo de la casa o en fin, qué sé yo. O de repente quieren hacer alguna transferencia a otro banco, en fin. Si bien es cierto, tenemos muchas maneras ahora de poder transferir, pero desde el punto de vista digital y muchos de ellos no se acostumbran a eso. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Que nosotros tengamos un folder o una carpeta o uno de estos forros plásticos, ¿no? Que vienen con brochecito, que estén los formularios, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues tener sus hojas, si utilizan algún formulario de pago, si utilizan algún formulario de pago interbancario o cualquier documento para pagar algún tipo de servicio, en fin, y que sepan que ahí lo podemos encontrar. El paciente, el adulto mayor lo va a saber y nosotros también. Entonces, cuando veamos en el planner o veamos en nuestra agenda, pues sabemos que vamos a dirigirnos con él hacia ese folder de formularios para poder trabajarlo juntos. ¿Ok? Luego tenemos en color más fuerte, bajando unas líneas, abastecimientos de productos en el hogar. ¿Ok? Muchos de ellos todavía desean seguir haciendo sus compras para la casa, víveres, productos no perecibles, útiles de limpieza, ¿no? O de repente, pues la comida para la mascota, para todo un mes, en fin. Entonces, quieren seguir haciéndolo, pero vemos el tema de que vamos y compramos y después nos olvidamos de una cosa, o de repente no revisamos y en la casa ya había y compramos doble y en fin. Entonces, viendo en nuestra agenda o en nuestro plan que ya se acerca nuestro día de compras, pues generamos una lista de chequeo
en forma conjunta con nuestro adulto mayor para ver y revisamos juntos, y así también estamos haciendo un poco de ejercicio de memoria, de lenguaje, y hacemos juntos esta lista de compras, esta lista de chequeo, para que no nos falte absolutamente nada. Y al ir juntos a las compras sea una actividad agradable para ambos. Puede ser que algunos adultos mayores tengan a su cargo cuidados de otro adulto mayor, de repente, muchas veces son parejas de adultos mayores que se cuidan entre sí y pueden tener citas médicas o tener que trasladarse a otros lugares, en fin, también es muy importante tenerlo en la agenda y en el planner mensual, al igual que el cuidado de niños. Muchos de ellos ayudan a los hijos a cuidar a los pequeños en días de trabajo o estudio, ¿no? Eso es muy común y creo que todos en algún momento hemos recibido la ayuda de nuestros padres para poder estudiar o trabajar. Entonces, sí, eso es muy importante y en la medida de lo posible, tratar de que esto no sea de manera continua, sino tener como algunos días y para que tampoco sea algo tan saturado para el adulto mayor y también colocarlo en nuestro planner mensual. ¿Ok? Entonces, vean estos instrumentos de aquí que tenemos a la derecha, una agenda, recordemos que sea una sugerencia, decirle que es muy útil para nosotros y puede ayudarles, que ellos escojan cuál es la agenda que quieren utilizar. Las listas de chequeo son muy útiles, pueden ser hojas en blanco, pueden tenerlos en un blog desglosable como lista de chequeo, inclusive hay unas imantadas también que las pueden poner en el frigidero o en una pizarrita, y cada vez que quieran hacer una actividad, van en busca de una lista de chequeo, los planners mensuales y el folder de formularios, documentos o cosas útiles para las actividades que puedan realizar nuestros adultos mayores. Y lo más importante, veamos lo que nos dice acá abajo. Siempre debemos sugerir su uso y debemos acompañarlos en el uso de estas herramientas. No debemos imponerlo, no debemos imponer supervisión o vigilancia, ¿ok? No es que vamos a ver cómo lo estás haciendo o yo estoy ahí porque lo vas a hacer mal. No, es un acompañamiento y siempre sugiriendo y buscando con cuál de ellos se siente más cómodo nuestro paciente. Aquí en esta siguiente diapositiva vemos algunas otras actividades instrumentales, ¿no? Como por ejemplo el uso del cajero electrónico, que también lo vimos en la primera diapositiva como ejemplo, ¿no es cierto? Algunos de ellos todavía acuden a cobrar sus pensiones o quieren hacer este tipo de transacciones, pues lo recomendable aquí es la compañía, ¿ok? El uso de dispositivos electrónicos, específicamente hablemos del celular, ¿no? Perdón, el uso de dispositivos electrónicos puede ser desde la computadora o de repente, el mando del televisor o algún otro dispositivo electrónico, pues es posible que haya confusión, ¿no es cierto? Entonces, en la medida de lo posible, explicarle las veces que sea necesario. O también podemos construir un manual nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? De repente tomar algunas fotos en letras grandes, algunas instrucciones muy precisas y colocarlo dentro de estas micas transparentes y armarles como un pequeño folder para que tengan de repente un manual o a la mano donde recurrir. Uy, ¿cómo era el tema de la computadora que tenía que aprender o dónde tenía que entrar? Entonces lo revisan de esa manera, ¿no? En el caso del celular, sí, en el caso del celular, tenemos que puede ayudar mucho en los dispositivos electrónicos, como ustedes ven aquí, que en este teléfono celular hemos colocado diferentes imágenes. De repente, traer a la pantalla principal
las imágenes de las personas a las que más se comunica o tiene más contacto, ¿no? Porque para muchos de ellos, tanto por problema visual como los diferentes aparatos electrónicos, pues se les dificulta entrar y buscar a cada una de las personas que quieren comunicarse. Definitivamente los adultos mayores sí mantienen comunicación, pero no cuentan con una agenda tan de repente, tan grande como la que tenemos las personas de mediana edad. ¿Ok? Control y mantenimiento de la salud. Muchos de ellos toman algunas medicinas. Hablemos de diabetes, hipertensión, dislipidemia, artritis y otras enfermedades. ¿Ok? Entonces, aquí también nos ayuda a hacer una pequeña lista o como una lista de chequeo de las medicinas diarias que vamos a tomar, ¿no? Y la cual debe estar colocada en un lugar visible. Por favor, si apagamos, silenciamos los micros. Del ojito. Ok, entonces nosotros podemos generar como una nota donde están los medicamentos que toma y colocarlo en un lugar visible, ya sea en una pizarra o en una hoja de notas imantada, para que nos ayude, ¿no? En el día a día, por ejemplo, en la cocina, en un lugar visible, las medicinas que vamos a tener, ¿no? De esa manera va a tenerlas a mano si quiere seguir controlando la toma de sus medicamentos, porque suele suceder, ¿ok? Muy bien. Y preparación de alimentos y limpieza del hogar. Muchos de ellos quieren seguir ocupándose de sus actividades propias de la casa o de repente en aquellos platos o comidas un poco más elaboradas, ¿no? Entonces que requieren pues una serie de pasos. ¿Por qué no el hecho de preparar un recetario con ellos mismos, ¿no? Es decir, ¿qué te parece si vamos a ir anotando las diferentes recetas o las diferentes preparaciones, ya sea de dulce o de salado? Entonces, eso también es un ejercicio para ellos y se puede hacer de una manera agradable. Ellos mismos, si es posible, de puño y letra, o nos van dictando a nosotros. Entonces, vamos confeccionando esas recetas que van a estar a la mano y que le van a facilitar poder hacer determinadas comidas típicas, por ejemplo, y eso va a hacer sentir bien a la persona. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una ayuda a memoria para preparar algo para mi familia, por ejemplo. ¿Ok? Por favor, si silenciamos los micrófonos, gracias. ¿Ok? ¿No? Entonces, esto recuerden nuevamente, sugerir el uso y tratar de ir con ellos en el acompañamiento. No imponerlo, no hacerlo como supervisión o vigilancia, ¿ok? Mira, te he traído esto de acá y acá tienes que anotar tus medicinas porque te paras olvidando de las medicinas y es un tema, entonces eso te va a perjudicar, entonces anótalas acá o las voy a pegar acá en la pared para que las veas. No, ¿ok? Sino esto nos va a ayudar. Igual, definitivamente la última vez que vinieron las visitas y preparaste la comida, no sé qué pasó, no. Entonces mejor, ¿sabes qué? Hay que anotar porque no podemos estar así. No, esa comida es riquísima, esa comida es buena, nos gusta mucho, pero yo creo que mejor hay que anotarla o mejor la tenemos en un lugar especial o diversas actividades que pueden realizar y lo anotamos, ¿no? Es la forma como nosotros vamos a tratar de manejarnos hacia nuestro adulto mayor. Y con estas cosas, pues, les estamos ayudando a mantener su identidad. ¿Ok? ¿Alguna opinión o algún comentario al respecto? ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna de estas sugerencias con sus adultos mayores, con sus pacientes?
¿Alguno de ustedes les gustaría comentar de repente? Sí, doctorita, buenas noches. ¿Me Buenas escucha? noches. Sí, sí te Buenas escucho. noches. Le saluda Gisela Espantoso. Ante todo, muchísimas gracias por este espacio, de verdad que es sumamente mucha ayuda. Comentando lo que usted nos ha sugerido, en el caso de una persona, por ejemplo, yo tengo mi madre que tiene 90 años. Ujú. Con exactitud no sé qué grado de demencia tiene porque hasta ahorita el doctor no me descifra todavía, pero ella, por ejemplo, no hace nada sola. No hace nada sola, no, aparte que no puede ver mucho, ve, pero no ve mucho. Antes le hacía tejer, ahora no puede tejer. ¿Qué actividad se puede hacer cuando la persona llega a ese estado, ¿no? ¿Cómo pudiera ser para que la pueda entretener? Porque a veces le quiero hacer ejercicios, que me hará dos veces y ya no quiero. Y se vuelve a sentar. Ok. O a veces, obviamente, está más constante en su demencia, ¿no? En sus recuerdos de antiguo, que recuerda a su mamá, recuerda pues, a personas que yo a veces ni siquiera sé si existen o no porque no las he conocido. Entonces, no sé a veces cómo manejar esa situación. Lo que hago es trato de sacarla de ese cuadro, la trato de movilizar, de parar, de jugar, de hacer palmas, qué sé yo, ¿no? Pero eso la distraigo un ratito y después vuelvo lo mismo y vuelve lo mismo. En este caso, ¿qué me aconsejaría? Gracias. Ok, mira, en esos casos donde ya el paciente está mucho más comprometido, ¿no? Lo que podemos es utilizar alguna de estas cosas, por ejemplo, no para hacerlo directamente con ella, pero ella todavía nos conversa, ella nos puede contar, nos puede decir. Si ella te habla de algunas personas, ¿no? Del pasado, pues es importante ir preguntando sobre esas personas, cosa que tú puedes y tener información de ellos, ¿no? Y si gustas, tú puedes anotarlo para que después cuando te comente de esas personas o de ese lugar donde vivió o de algo que se acuerde, tú puedas de repente tratar de mantener esa conversación, pero tratar de mantener esa conversación con algo de conocimiento de la época. No sé si me dejo entender. Es muy diferente que tú continúes, le lleves la conversación, sí, sí, pues no, ¿verdad? Claro, ¿no? Pero no más. Pero si tú conoces un poco más de esto, ¿no? Definitivamente, pues la va a hacer sentir bien. O si se va a esa época, porque uno va retrocediendo, pues preguntarle con quiénes estaban, qué le gustaba, qué preparaba, qué hacía, y ir tomando nota de eso, ¿no? Y por ejemplo, de esas cosas puede darte información y también tú puedes tomar nota de eso para que tengas después más adelante tema de conversación. Ahora, si tu mamá no se inquieta hablando de estas personas o recordando estos hechos, estos sucesos, no hay tanto por qué sacarla de eso que está hablando, ¿no? Pero si tú ves que sí, definitivamente se angustia o se pone un poco irritable, ahí sí tenemos que tratar de sacar la atención de esa actividad. Puedes aprovechar también para preguntar sobre recetas, sobre comidas, sobre lugares, y ir anotándolo para que tengas un tema de conversación con ella o preguntes sobre eso, porque de eso sí se va a acordar. ¿Ok? Y también puedes aprovechar para preguntar, indagar y explorar un poco el tipo de música, qué cosa a ella le gustaba, cosa que vas generando como una playlist personalizada con la que de repente más adelante vas a ayudar a sentirse bien a tu mamá. Y con un tipo de música, pues vas a lograr que esté más tranquila. ¿Ok? ¿Sí? ¿Responde eso tu pregunta? Sí, doctora, muchísimas gracias. Perfecto. Doctora, acá tenemos un par de comentarios en el chat. Nos cuentan un poquito las experiencias, que si hacen la lista de los almuerzos con la mamá, que salen al mercado a hacer las compras. Y tenemos dos comentarios. Uno, yo he tenido la iniciativa de realizar, imagino que las actividades que se están proponiendo, Ujú. pero quedó solo en palabras. Mi mamá tiene 90 años y así hace 6 meses quedó viuda.
Y otro de los comentarios que tenemos es: doctora, buenas noches, mi mamá no quiere salir de la casa. ¿Es bueno insistirle o dejarle así? En realidad no debemos forzar, pero por ejemplo, si tenemos una ventana grande o si tenemos una terracita o un jardín, podemos invitarla a de repente tomar un poco de aire fresco, ¿no? O mirar la luz. Muy importante que nosotros tratemos de mantener la luz natural en casa, ¿no? Unas pautas de adelanto, porque ese va a ser tema de otro lonchecito, pero tenemos que tener los lugares muy, muy iluminados con luz natural. Muchas veces nosotros sin querer mantenemos las cosas cerradas y eso hace que la misma persona no quiera salir de casa. Pero si, por ejemplo, abrimos la ventana y vemos cómo es el día, escuchamos pajaritos, vemos que no está tan nublado, o si de repente se puede ver a través de la terracita, ¿no? Si vive en piso alto, ¿no? La gente, ¿no? O si tenemos un jardincito, una terraza dentro de casa, invitarle o decir, vamos a comer o a comer la fruta o la comida de media mañana, qué sé yo, ¿no? O ayúdame a doblar estas cosas en ese ambiente. Entonces, eso también poquito a poco puede animarla. Y recién ahí ya podríamos ver la posibilidad de salir. No, no es que vamos a salir, te voy a llevar. Yo tengo que ir a traer, qué sé yo, o comprar de la tienda de enfrente o tal sitio, ¿no? Acompáñame. Siempre diciéndole que nos acompañen a nosotros o algo que a ella le guste o de repente sugerirle ir un momento, no a toda la misa o de repente orar un momento, pero primero abrir los ambientes de la casa para que entre luz. Y veo aquí, perdón, me decía que está perdiendo la vista y ha intentado hacer estas pautas, pero no ha tenido buena respuesta. Eso me decían, perdón. Sí, perdón, disculpe. Hubo una pregunta que me leyeron del chat. La primera, por favor, si podrían volverme a repetir. Sí, es de Maribel Urdanegui. No sé, Maribel, si nos quieres compartir un poquito más el caso y de ahí pasamos con Sonia, que tiene la mano levantada, para después continuar. Perfecto. Maribel, ¿estás por ahí? O si no, pasamos con Sonia, mientras Maribel de repente tiene algunos problemas con el micrófono. ¿Sonia? ¿Seguro? Sí. A ver, Buenas tardes, doctora. ¿cómo Mire, está, Sonia? ¿qué tal? En mi caso, mi mamá es una persona que tiene 72 años de edad, pero tiene artritis reumatoide, Ok. tiene diabetes, artrosis en las rodillas, eh, tiene también un oído que perdió totalmente y posiblemente el otro ya lo está perdiendo Ujú. y está un poco desesperándose y últimamente se le está subiendo y bajando la presión arterial porque tiene como delirios de persecución o algo así. Y Ujú. eso ya antes era de a pocos, ¿no? Con los vecinos de arriba, pero ahora ella dice que le están haciendo brujería y ya eso le está tomando ya como una depresión, que quiere morirse, que la están atacando. Entonces yo no sé si es que tiene demencia o no. Le estamos haciendo ver todavía físicamente porque la geriatra nos dijo que primero había que hacerle unos exámenes físicos y después ya veríamos lo otro, si son faltas de vitaminas o de repente derivarla a un especialista que ella crea pertinente según los exámenes que le han hecho. Gracias, Ok. doctora. Sí, bueno, definitivamente en el caso de tu mamita, si tiene todas estas enfermedades, ¿no? Y de repente ella no mira bien, puedes utilizar alguna de estas pautas, pero obviamente tú directamente con ella, tú las completas, las escribes, las rellenas, pero es ella quien te da
quien te dice, por ejemplo, cómo hacer un recetario, o juntas pueden hacer la agenda, pero ella no le escribe, ¿ok? O hacer la planificación de actividades. Si tu mamita ya está teniendo este tipo de conducta o comportamiento, eso no es parte del envejecimiento normal, ¿no? Lo recomendable sería que sea vista por un especialista, ¿no? Porque ya estos síntomas no son parte del envejecimiento normal. Es, al parecer, algo independiente de las enfermedades que ya tiene tu mamita. Ujú. Sí, Gracias, doctora. ok. ¿Alguna pregunta más, por favor, o podemos continuar? Bien, Creo que podemos continuar. Igual recuerden que las preguntas las pueden dejar en el chat y nosotros al día siguiente el lonchecito las mandamos a través de un video o a través de un mensaje en la respuesta. No se preocupen si no llegamos a responder todas las preguntas. perfecto, listo. Muy bien, entonces ya hemos revisado todas aquellas actividades instrumentales. Pues vamos a ver el segundo punto, porque eran 3 componentes. El otro era las actividades básicas, ¿ok? Y acá podemos ver el tema de la higiene, ¿no? En la medida de lo posible, tenemos que ver que nuestro paciente, nuestro adulto mayor, realice una higiene adecuada y darle las ayudas para que esto pueda llevarse, ¿no? Vean ustedes la imagen de que tenemos una persona en la parte superior derecha que se está bañando solito y también podemos sugerir, ¿no? De repente ayuda, ¿no? O de repente sugerir un baño porque muchos de ellos pues ya no se acuerdan, ¿no? O postergan el hecho de la higiene, ¿no? Y miren en la parte superior derecha, ven una imagen de un baño en la cual debemos de alguna manera tratar de poner algún tipo de barandas o soportes o de repente piso antideslizante en la ducha para que sea mucho más fácil, ¿no? Y ellos puedan asearse de manera adecuada. Conforme va avanzando la edad o la enfermedad, ahora inclusive existen unos bancos los cuales se pueden colocar, ¿no? En las paredes de las duchas, ¿no? El colocarlo no es muy complicado, el cual no va a ocupar el espacio, ¿no? O sea, si lo utilizamos, lo bajamos y el adulto mayor se puede sentar en estos bancos, ¿no? Y para poder ducharse, y luego que deja de utilizarlo, pues como es plegable, simple y llanamente lo levantamos contra la pared y no ocupa el espacio. Muchas personas, por ejemplo, se ingenian colocando un banco de plástico, una silla, ¿no? Pero esta es una opción muy práctica y no es muy costoso y tampoco es muy complicado, es entornillar o pedir de repente a algún técnico que pueda colocarnos en casa. Otro problema que podemos tener también es el tema de la continencia, de los escapes, ¿no? Entonces, conforme avanza la edad, esto suele presentarse en los adultos mayores, ¿no? Entonces, siempre debemos recordar que antes de salir debemos ir al baño o más o menos según como vemos ya el compromiso de nuestro adulto mayor, cada 2, 3 horas sugerirles ir al baño, o si vemos que de repente hay algunos escapes, sugerir el uso de los practipañal, que son delgados, no son muy llamativos, ¿no? Y obviamente no conversar con ellos, no en el caso de las damas, porque definitivamente con el paso de la edad, con la pérdida de la musculatura, ¿no? Del tono de la musculatura que sucede en todo el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces también en toda la musculatura del piso pélvico y vaginal, esto se da.
por lo cual sería útil colocar esto para que tampoco se siente incómoda, para evitar que se irrite o infecciones urinarias. Y en el caso de los varones, también, ¿no? Por el tema, pues, de la próstata que suele suceder. Entonces, de alguna manera, esto nos va a ayudar de repente a poder tener una actividad o una salida de un tiempo más prolongado, porque de repente no vamos a tener la opción de ir cada 2 horas o 3 al baño, ¿no? Y si nosotros hablamos con ellos de esta manera, pues hagamos tratar de entender, ¿no? Con la finalidad de que puedan seguir haciendo sus actividades, podamos salir sin problemas o de repente, pues disfrutar de la actividad a la cual nosotros vamos, ¿no? Porque imagínense, dijimos que se perdía la capacidad de reacción, la velocidad de marcha, ¿se acuerdan que hablamos al inicio? Imagínense si nosotros no vemos esto y tenemos un adulto mayor, en caso de un caballero que tiene muchas ganas de orinar porque tiene el tema prostático, ¿no? Entonces trata de llegar corriendo al baño y de repente se resbala y se cae. ¿Ven la imagen aquí inferior derecha? Aquí es donde debemos tratar de no llegar, ¿ok? Pero siempre recuerden, debemos sugerir estos cambios, debemos preguntar o hacerlos en forma conjunta. No debemos imponer. No, mira, ¿sabes qué? Definitivamente, pues tienes muchos escapes y es un tema, así que ¿sabes qué? Te vas a poner esto porque esto es lo mejor. O he traído estos pisos y vas a pisar acá porque es la mejor manera, porque te puedes caer. No, sino conversar con ellos. La importancia de tomar estas medidas de seguridad para su salud, para que así de esa manera podamos disfrutar al máximo el tiempo y realizar las diferentes actividades. ¿Ok? Luego tenemos dentro de las otras actividades básicas el cuidado personal y el vestido, la vestimenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, debemos verificar si vemos que antes nuestro adulto mayor escogía lo que se iba a poner, se vestía relativamente rápido y vemos que demora o vemos que de repente ya no distingue entre lo que es una ropa de verano o de invierno, en fin. Entonces ahí nosotros de alguna manera tenemos que tratar de con ellos seleccionar la ropa y podemos decirles que por un tema de espacio, de tener más orden o por el clima, la humedad o para que la ropa pues no se dañe, acomodarlas y quedarlas con determinadas piezas, ¿no? Y ven en la parte superior pues una señora que está tratando de abotonarse, ¿no? Y tiene mucha dificultad, entonces tratemos de buscar prendas mucho más cómodas, más fáciles, ¿no? De colocar siempre con la aprobación de nuestro adulto mayor o de nuestro paciente, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Definitivamente te demoras mucho, te abotonas mal, es un tema, salimos tarde, así que mejor esta ropa es más fácil, te he traído para que te pongas. No, eso no es lo adecuado. Tenemos que revisarlo con ellos, que se sienta a gusto, que se sienta bien, no utilizar prendas de una sola puesta o de repente si hay problemas con los cierres, pantalones con elástico en la cintura. Ahora tenemos una variedad muy grande, no necesariamente buzos o pijamas, sino también inclusive hay de diferentes telas, inclusive de jean, de drill, que ellos puedan sentirse cómodos y si requieren pues algún adorno o alguna pañoleta para darle un poco de color, en el caso de las damas, podemos también escogerlos con ellos para que no pierdan ese toque, para que no pierdan su identidad, que es lo más importante de eso. ¿Ok? Y acá también tenemos algo muy importante, que lo utilizamos en general en distintos ambientes, los principales ambientes de la casa, que son las cajas de objetos. ¿Ok? Que podemos colocar de repente uno en la sala, otro en la cocina o en el lugar de descanso de la persona, pero es un lugar donde va a colocar cosas muy personales o de uso frecuente, ¿no? Por ejemplo, mis anteojos, pues si yo los dejaría en mi caja de objetos. ¿Dónde están mis anteojos? Buscaría en mi caja de objetos.
o mi monedero, o de repente, no sé, mi peine, o si es una dama y cuando sale le gusta, pues de repente pintarse un poquito los labios, el pintalabios, en fin, objetos personales. Pero lo importante es que esta caja de objetos sea a gusto del adulto mayor, sea a gusto del paciente, que él la escoja como la quiere o confeccionarla con ellos mismos, ¿no? Uno, según ellos nos diga, y con su nombre, ¿no? Entonces, para que sepa que en esa caja yo llego, pongo mis llaves, pongo mi monedero, pongo mis anteojos, ahí está mi pastilla, ahí está mi peine, en fin. ¿Ok? El vestido también, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, el uso de calzado. Tratar de que sea un calzado mucho más fácil de colocar. Los velcro, que son estos pega-pega, nos ayudan muchísimo. Ahora hay una variedad de calzado que no parecen las clásicas zapatillas que podemos buscar y se adecúan y se ven muy bien con pantalones de tela, con pantalones de drill, con pantalones de jean, ¿no? Podemos buscar este tipo de calzado para que ellos también se sientan más cómodos. Y tratar de, al ser ese tipo de calzado, verificar las suelas antideslizantes que nos van a ayudar muchísimo también. ¿Ok? Y nuevamente, sugerimos su uso, no imponemos. ¿Ok? Luego tenemos aquí en lo que es el cuidado personal, la alimentación, ¿no? Vean ustedes estas imágenes, por ejemplo, en la parte superior tenemos, ¿no? Un adulto mayor que está muy contento porque está llegando su comida, ¿no? Ha estado con la persona que la ha preparado, han podido conversar, de repente han podido ayudar en parte de la preparación, a pelar algo, ¿no? Y una vez que tiene la comida, importante es que él se alimente en compañía, como ven en la parte superior derecha, ¿no? Entonces, esto es súper importante y él se siente acompañado en esta lámina de acá superior derecha y en la izquierda, ¿no? Aparte de acompañado, la participación de él, ¿no? Conversa, acompaña, ayuda, ¿no? ¿Qué debemos evitar? ¿No? Que nuestro adulto mayor coma solo, ¿no? Debemos evitar que coma solo o dejarlo porque, bueno, demora mucho, ¿no? O sea, demora un montón, mastica lento, ¿no? En fin, tengo que hacer otras cosas, no. Esta hora de la comida es muy importante porque nos permite conversar y poder observar también a nuestro adulto mayor cómo está alimentándose y realmente, ¿no? Cómo está su estado de ánimo, ¿no? Porque si está solito, bueno, puede estar triste o puede no comer, y no nos podemos dar cuenta en algunos cambios en el estado de ánimo, ¿no? O de repente insistir, no, tienes que comer porque ¿sabes qué? Porque te voy a dar la medicina, porque si no, ¿cómo vas a estar? Tienes que tener fuerza, en fin, ¿no? Y tienes que comer bien, este es el almuerzo y lo tienes que terminar. Recordemos que conforme avanza la edad, lo mejor es brindar la comida de manera fraccionada, es decir, un desayuno, una merienda media mañana, que puede ser una fruta, un almuerzo, una merienda media tarde y luego una cena, no tan tarde, ligera o un lunch. ¿Ok? Entonces, si nosotros fraccionamos esa comida y nos tomamos el tiempo y acompañamos a nuestro paciente o adulto mayor, definitivamente las cosas van a ser diferentes, ¿no? En un inicio, él comerá por sí mismo o conforme avance la edad o la enfermedad, pues ya requerirá asistencia. Pero miren, la figura inferior requiere asistencia, pero se siente bien, ¿no? Entonces, también se alimenta con gusto, ¿ok? Entonces, debemos observar cambios, acompañarlo, no dejarlo solo y no solamente exigir, sino ver qué podemos hacer por él. ¿Ok? Muy bien.
algún comentario de repente, alguien que quiera opinar o respecto a estas pautas de actividad de la vida diaria básicas? Hola, hola, Sí, hola. sí, buenas noches. Sí, buenas noches, doctora. Le habla Hipólito Hernández Chichuy Arenas. Buenas noches. La consulta es yo tengo una mamá que ya tiene por ahí 70 años, ¿no? Pero perdió el conocimiento. Ella no reconoce a la familia, es decir, a los hijos, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? ¿Qué enfermedad es, señoritas? No sé si me puede, por favor, darles explicación. Bueno, si no reconoce a los familiares, ya hay un compromiso cognitivo. ¿Tu mamita tiene alguna enfermedad adicional? ¿Es hipertensa, es diabética, algo? No, no, señorita, no. Sería conveniente que sea evaluada tu mamita porque eso no es normal. ¿Hace cuánto tiempo que no reconoce a la familia? Ya va a ser recién como un año. Ok, ¿y eso pasó de un momento a otro? ¿Fue progresivo? No, un momento a otro, nomás como lo vuelvo a decir. Porque estaba tranquilo, estaba todo, reconocía normal, todo, y llegó un momento como parece que lo agarró eso, pues, ¿no? Que ya no reconoce a la persona. ¿Y cómo reacciona o cómo se comporta tu mamita si no reconoce a las personas? ¿Ella se siente tranquila con las personas que vive si no sabe con quién está? ¿O está en angustia? ¿Cómo se comporta tu mamita? No, de comportarse tranquilo, tú lo das su comida, tranquilo, come, normal, ¿no? Pero como te vuelvo a decir, que solamente que no reconoce. Ok, ok, perfecto. Lo recomendable sería que se realice una evaluación, ¿no? Para ver qué es lo que ha sucedido con tu mamita. Ah, perfecto. Entonces tiene que hacerlo como si llevarle al cosa del Ministerio de Salud o de repente un seguro, ¿no? En realidad requiere una evaluación neurológica tu mamita, Ah, ya donde tú desees hacerla, pero eso es lo que requiere ok, sí. Es nomás así la consulta. Muchísimas gracias. para servirle. De repente tenemos alguna otro mensaje más o alguna otra opinión o pregunta. Doctora, ¿me escucha? Qué Sí, buenas gusto. noches. Dígame. Buenas noches, doctora. Un gusto escucharla. Primera vez que asisto a este lonchecito de cuidadores. Me da mucho gusto escucharla. Atenta estoy aquí. Quería hacerle una consulta. Yo no vivo con mis padres. Ellos viven solitos en otro distrito. Sí. Papá está bastante recuperado. Él tuvo COVID y estuvo viviendo esos tiempos conmigo. Papá se recuperó increíblemente, muy bien, tanto así que ya camina solo, se desenvuelve, a veces sale con la mascotita a pasear, con mucho cuidado, ¿no? Él Ya. está perdiendo mucho la audición, está pronto a recibir un examen que va a permitir medir si es necesario el audífono, yo creo que sí. Sí. Ok. Pero él no me preocupa tanto porque es bastante disciplinado con su medicina. La que me preocupa es mi mamá, porque cuando voy a verla me dice, le digo, mamá, ¿qué almorzaste? ¿Qué almorcé? No me acuerdo. Me dice. Y cosas así. A ver, ¿qué hiciste durante el día? Cuéntame cómo empezó tu día. Ay, ¿qué hice? Ay, no me acuerdo. Entonces, es recurrente lo que me dice. eh, entonces yo no quiero pensar que sea principios de algo, de algún diagnóstico como una demencia o algo así, ¿no? Entonces me tiene a veces muy alerta este hecho de que ella no recuerde cosas que en el día lo ha hecho, ¿no? Entonces debo de estar más de más alerta de lo debido, digamos. Así empieza Lo, el día reco- una demencia o algo así. y lo que tú me comentas es que mamá está teniendo olvidos de hechos recientes. Así es, de hechos Ya, recientes, de hechos del día. entonces, por favor, sería bueno que tu mamita tenga una evaluación, pero a la par tú puedas de repente ayudar con alguno de estos tips y colocando, por ejemplo, la medicación, ¿no? Para que ella
Si toma medicación, lo tenga a la mano y pueda verlo, o en todo caso apoyarse con tu papá para que Así es. ver si la toma o no, ¿no? De repente, de alguna manera, tratar de pedirle a tu papá que tome algunas pequeñas responsabilidades para ayudar a mamá, ¿no? Entonces, de repente tampoco insistir, o sea, si tú ya sabes que mamá tomó desayuno, de repente visitarla, conversarla, ¿cómo estás? ¿No? ¿Y qué tomaste desayuno? No, ¿qué tal? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo? ¿Tomaron desayuno? Sí, sí tomamos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estuvo? ¿Rico? Ay, qué bueno, yo tomé esto, ¿no? Porque de repente si nosotros insistimos, ¿cómo? No te acuerdas, pero has comido esto. Entonces, de repente, la misma persona no lo percibe y nosotros podemos más bien generar angustia porque ¿cómo me voy a recordar, no? O sea, Claro. dicen que tomé y no tomé, entonces, qué bueno, o sea, no tratar de nosotros demostrar esa angustia. Obviamente nos afecta, obviamente decimos, acá está pasando algo, pero no debemos transmitirle eso al paciente, ¿no? De repente lo que puedes hacer, ¿no? Es tratar de programar tus visitas de acuerdo a algunas actividades que realicen papá y mamá. Por ejemplo, si ellos viven solitos y tienen que realizar algunos pagos o requieren algunas compras, entonces programa una visita, ¿no? Entonces, para poder acompañarlos o darles el soporte en algunas actividades, ¿no? O de repente sugerirles, ¿no? A veces los adultos mayores no les gusta que los ayuden mucho, ¿no? O que les digan, mira, yo te compré las cosas, para que no salgas, ¿no? O sea, o de repente acompañarlos a comprar, o de repente decirles, mira, hay este sistema por la cual podemos pedir y nos alivia todas estas cosas, ¿no? Entonces, si quieres, yo vengo y lo pedimos juntos, ¿no? Entonces ya ven el tema si después el papá te retorna o eres tú quien cubre esos gastos, no lo sé, pero lo haces con ellos, a ver, ¿qué necesitas? Vamos a pedir esto, ¿no? Entonces ya ellos vieron que hiciste algo de ellos, ¿ok? Lo hiciste con ellos y que ya van a venir de repente, van a llegar esas cosas a la casa, ¿no? De alguna manera. O si es que hay que hacer algunas compras, ir con ellos. O si va a tener alguna visita o en fin, asistirlos, ¿no? O sea, programar, no solamente que el hecho que yo vaya a visitarlos, o sea, ok, quiero verlos, quiero visitarlos, ¿no? Pero sino tratar que calcen con determinadas cosas que yo pueda hacer, ¿no? O sea, que mi visita sea lo más productiva para ellos, lo más enriquecedora, no solamente el hecho de verlos, sino que de repente ya vi tema de pagos, ya vimos compras, ya cobraron su pensión, ya recogieron tal cosa, en fin. Perfecto. ¿Ok? Perfecto, doctora, muy gentil, muy amable. Gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces. Comentamos también sobre la valoración del equilibrio y marcha, ¿no? Ideal mantener algún tipo de ejercicio, que puede ser desde pequeñas caminatas, ¿ok? ¿No? Ideal si son al aire libre, ¿no? O algunas rutinas o ejercicios en casa, ¿ok? Que podemos hacerlo con ellos también, con o sin música. Tratar de incorporar algo de peso en nuestras actividades, ¿no? Pesos ligeros, botellitas pequeñas, ¿no? De estas de gaseosa, las más pequeñitas con arena, ¿no? O llenas de agua, para tratar de hacer un fortalecimiento suave con ellos, pero es necesario, ¿sí? O de repente podemos hacer un poco de ejercicio aeróbico mediante el baile, ¿no? Ya sea compartiendo con ellos o fomentando en ellos, como decíamos, ya escogimos el tipo de música, ya sabemos que le gusta, o de repente ver la posibilidad de acudir a algún centro de adulto mayor o reunirse con amigos y que esa danza sea grupal, ¿no? O también de repente tomar algunos ejercicios o ver algunos ejercicios para equilibrio o algunos pasos básicos de tango.
El tango argentino ha demostrado mejorar el equilibrio y coordinación, eso está científicamente comprobado. Obviamente, pasos básicos, música seleccionada, muy buena respuesta en los pacientes con Parkinson, ¿ok? O por qué no de repente intentar aprender algo nuestro, ¿no? Nuestro baile nacional, nuestro baile de bandera, por ejemplo, la marinera, o puede ser la norteña, o intentar hacer un poco de marinera limeña, o vals, o en fin. La cosa es que demos movimiento a nuestro cuerpo. Eso nos va a ayudar muchísimo a mantener nuestro equilibrio, ¿no? A mantener nuestra capacidad de reacción y a mantenernos independientes, ¿ok? Porque esto es lo que debemos evitar y no debe suceder, ¿ok? Que ellos tengan caídas, fracturas más frecuentes, fracturas de muñeca, fracturas de cadera, que nos puede llevar a un estado de postración. Aquí es a donde no debemos llegar. ¿Ok? Importante. Recordemos que sí podemos lograrlo. Al inicio de la charla le mostré a la familia, le mostré un grupo de personas. Tratemos de involucrar a todos los miembros de nuestro hogar, ¿no? Porque juntos sí podemos lograrlo. Recordemos que nuestros adultos mayores están en nuestras manos. Espero que estos tips o estas pautas hayan podido ayudarlos. Y eso era lo que yo quería presentarles el día de hoy. Listo, doctora, muchísimas gracias. No sé si hayan algunas últimas preguntas y si no, recuerden que igual el día de mañana nosotros enviamos las respuestas a las preguntas que no han sido respondidas en el chat. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y esperamos verlos pronto. Nos vemos el próximo mes. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta luego. ¿No hay foto?